La gran batalla era con un unicornio que encima regalaba el producto. Y nosotros teníamos que facturar de nuestro producto. Nos levantamos medio millón. Bueno, 1 millón y, joder, la fiesta de las startups. Oficina en Colombia, oficina aquí, oficina allí, la fiesta por allá. La fiesta que se debían pegar en Colombia con los 13 millones. Entonces, no lo entiendo. O sea, me choca. Pero es el ejemplo claro de que si no conoces súper bien el sector, te puedes gastar el dinero en cosas que no debes y ahí es donde apretamos a muerte. Todavía más difícil. Nosotros, gánale la partida a un tío que los da gratis y tú estás cobrando por ello. O sea, dificilísimo. Esto es como un Madrid-Barça. Tú necesitas la competencia para tú ser mejor, ¿no? No le puedes ganar 20 batallas, no le puedes ganar en 20 mercados. Tienes que elegir una batalla en un mercado. Y fue una jugada maestra. Ellos nos subestimaban mucho, nosotros no los subestimamos a ellos. Exacto. Y cuando tienes un cliente que... A la mejor innovación en e-commerce es para Exu. Why is that happening? That's because Google Maps is not giving the right solution. So we are here for that. And Scandalog is an app that will revolutionize forever the way we decide what restaurant we go to. Capítulo nuevo, toca hablar de la competencia. El capítulo de hoy es muy interesante. Yo creo que los emprendedores deberían tomar nota. Sí, porque no es una competencia cualquiera a la que nos enfrentamos. En su día, hoy hablaremos de cómo te enfrentas ante un unicornio. Que un unicornio no deja de ser una startup, una empresa que ha sido valorada en más de 1.000 millones. Que se dice rápido. Se dice rápido y no es fácil, ¿eh? Hay poquitas, por eso se llaman unicornios. Pero bueno, no es oro todo lo que brilla, ¿eh? Y en este caso vamos a hablar mucho de esto hoy. Vale, pero si tuviéramos que decir 5 cosas para decir, vale, los 5 puntos imprescindibles o 5 cosas que tienes que tener claro a la hora de competir contra un unicornio, ¿cuáles son? ¿Cómo te enfrentas? ¿No? Exacto, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo haces la guerra? ¿Cómo le das la partida? Exacto. Yo, si lo dividimos en 5, mira, te diría, el primero, caballo de Troya. Hay que tener un caballo de Troya, hay que conocer muy bien a tu competencia. Luego hablaremos más de ello. Punto 2, la teoría de la lancha. Teoría de la lancha que, bueno, al final habla de... Ellos son transatlántico, tú eres una lancha, tú eres mucho más flexible, también hablaremos de ello, pero bueno, poder ser mucho más rápido a la hora de tomar decisiones y pivotar. Luego la tercera diría, el dinero no da la felicidad. Podemos hablar de ello también porque... Muy importante ese punto. Sí. La gente lo entenderá. Sí, lo entenderá rápido, porque la gente cuando empiezas a hablar de números grandes te escucha y empiezan a flipar, porque el dinero no da la felicidad ni a la hora de desarrollar el mejor producto, ni a la hora de tener tu cliente contento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hablaremos más de esto. Punto 4. Una de las cosas que es importante cuando te enfrentas a un unicornio es no intentar ganar la partida en todos los frentes, sino seleccionar un frente, ¿no? Entonces, quien mucho abarca, poco aprieta. Hay que buscar un frente que sea importante para ellos. Por ejemplo, puede ser un mercado y atacar a ese y ganarle ese mercado. Exacto. Porque luego todo lo demás ya caerá solo. Hay que elegir bien la batalla que quieres ganar, porque no puedes ganar todas. Exacto. Pero tienes que elegir la buena, la que más daño le va a hacer y en el mercado que más le pueda hacer daño. Porque luego todo eso acaba generando pues, consecuencias en otras batallas que Perfecto. no puedes ganarlas todas ni jugarlas todas. Por lo tanto, selecciónala muy bien. Lo explicaremos también cómo hicimos. Perfecto. Y luego ya al último, pues que al final pues, tu enemigo puede convertirse en tu amigo a veces y es algo que tienes que tener en cuenta. Hay empresas, ¿no?, que han acabado pues, siempre vendiéndose a su competidor o que, bueno, al final tu competidor si tiene una valoración muy alta y está en tu sector y está haciendo lo mismo que tú haces, pues eso te viene bien a la hora de defender tú ante inversores que tu valoración también es alta porque estás resolviendo el mismo problema pero un poquito mejor y es cuestión de tiempo de que vayas cogiendo más tracción y les empieces a coger más mercado. Entonces también es interesante saber que no todo es negativo ante un competidor, que les vaya bien y se han metido en este mercado, a ti te puede servir ante inversores para demostrar que no eres el único y que no eres un loco que te ha inventado una cosa que no va a funcionar, que hay más que han pensado igual que tú. ¿Sabes algo que me encantaba a mí de aquella época? Que competíamos contra este unicornio. Era lo que nos infravaloraban.
Sí, Era como, sí, yo me acuerdo que nos llegaban nos escribían por LinkedIn, hey, ¿qué tal? o amigos, porque al final ellos tenían las oficinas principales en España, las tenían en Barcelona y conocidos trabajaban en esa startup, ¿no? Y como era como, nos tenemos en cuenta, ¿eh? Anda que no nos tuvieron en cuenta. Luego, mira, es normal que ellos, pues, cuando tienes este tipo de valoraciones, pues te crees que eres el rey del mundo, eso es lo que a ellos les pasó. A día de hoy, pues, están muy jodidos, pero bueno, van ahí, han perdido mucha atracción y mucho mercado, pero bueno, siguen vivos de milagro, pero nosotros hablábamos de esto, que cuidado con estos unicornios que... Unicornios de mentira. Como De mentira, yo siempre decía que es un unicornio muerto, porque lo que pasa es que no, ¿sabes? Que le han puesto una feria y lo mueven ahí por detrás, pero está muerto por dentro, ¿no? Un poco lo que hablamos en el anterior capítulo donde dijimos, no, venga, invierte ¿no? Porque va a hacer la pelota para que invierta otro y al final hasta que estalle, ¿no? O sea, que le estalla la pelota al último, ¿eh? O sea, tonto el último, diríamos, ¿no? Pero bueno, que no todos los unicornios son así. Y lo que pasa es que nosotros nos enfrentamos a uno que hace las cosas bastante mal. A nivel de conocer el sector, por ejemplo, era nuestra gran baza. Cuando hablábamos, ¿no?, de uno de los puntos de que, hostia, el dinero no da la felicidad, es que me refiero al que el dinero no da felicidad porque si no conoces súper bien el sector, te puedes gastar el dinero en cosas que no debes, y cuando eres un unicornio, el dinero cada mes solo de sueldos de gente se te va el dinero como, bueno, como si te hubieras dejado el grifo abierto. Claro, esto está muy bien 1 año, 2 años, pero ya un punto que los inversores dicen, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, sí, estamos creciendo, pero no facturamos, no tal, no cual. La gran batalla era con un unicornio que encima regalaba el producto. Y nosotros teníamos que facturar de nuestro producto. Todavía más difícil. Nosotros, gánale la partida a un tío que los da gratis y tú estás cobrando por ello. O sea, dificilísimo. Que tú tienes 3 comerciales en Barcelona y ellos tienen 60. O sea, es jodido. Y su director comercial gana 50 o 60.000 euros. Y nuestro director comercial no cobra nada porque no existe. Entonces, somos nosotros. Entonces, claro, ojo. Pero, bueno, conectando un poco con los puntos, sí, vamos. Es un poco para seguir el camino. El principal, el caballo de Troya. El caballo de Troya. Yo pienso que es el más importante y fue una jugada maestra. Ellos nos subestimaban mucho, nosotros no los subestimamos a ellos. Exacto. Y cuando tienes un cliente que se ha convertido del producto de tu competidor hacia el tuyo, si realmente ama tu producto y ve que lo cuidas con cariño y que realmente le solucionas lo que ellas no le solucionaban, puede que tengas un caballo de Troya, porque el cliente grande va a intentar siempre hablar con él para, primero, que le dé pistas sobre por qué se ha cambiado a tu producto, y entonces van a mantener el contacto. Pero si tú eres más inteligente que ellos y hablas con este cliente y a través del cariño, de todo, ¿no?, pues se convierte en alguien que sí mantiene esa relación con el unicornio y te va contando qué le preguntan sobre ti, qué quiere saber sobre ti. Ellos mismos pueden ir preguntando lo que tú y yo o un empleado nuestro no le puede preguntar a la competencia. Es súper importante ese cliente que se convierte a tu plataforma y se convierte también en tu caballo de Troya para saber en qué te están investigando y en qué están trabajando para mejorar. Yo recuerdo, ¿no?, al final este cliente que nosotros le colocamos al unicornio como caballo de Troya, cada vez que le llamaba un comercial de los de la competencia, luego ella era colgar el teléfono, llamarme a mí y decir, me ha preguntado por esto, me ha dicho que van a hacer esto, que hacéis mal esto, o que, ¿sabes?, que también van a sacar esta funcionalidad que vosotros tenéis, tal. Claro, y nos daban un montón de pistas, y eso yo creo que fue muy importante. Nosotros salimos con el producto mucho más avanzado que ellos, ¿vale? Pero el colocarles el caballo de Troya nos dio pistas de hacia dónde iban, podernos anticipar, poder seguir siendo mejores que ellos a nivel de producto. No, y ver qué veían ellos bueno de nosotros que tú a veces no lo ves en ti mismo, ¿no? Tú dices, bueno, yo tengo un producto que está muy bien, pero no sé cuál es el punto diferencial, porque sí que un cliente me compra por A, el otro por B, el otro por C. Pero no sé si es porque en un caso ha habido un comercial que lo ha hecho muy bien. En otro caso ha sido porque tienes una funcionalidad que era justo lo que necesitabas. En otro caso puede ser
Otra cosa, que está descontenta con el cliente, o sea, con el proveedor que tiene ahora. Hay mucho ruido, entonces no sabes a veces cuál es el punto exacto que realmente estás haciendo muy bien para ir quitándole los clientes a este unicornio. Pero cuando ellos lo explican, o cuando ves cuál es la funcionalidad con la que ellos intentan contraatacar, dices, no, esta es la buena. Esto es lo que realmente hace que nos diferenciemos. Y esto nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otra cosa que ellos intentaban era hacernos un caballo de Troya a nosotros. Quiero decir, yo me acuerdo que cada 2x3 teníamos gente que nos llamaba en plan, oh, nos interesa vuestra plataforma, nos podéis explicar un poco sobre ella, nos podemos hacer un perfil para verla, tal, hazme una demo. Constantemente, pero claro, si tienes como este tema lo llevaban bastante yo los veía venir de 3 millas, de 3 leguas, que se dice, veía que era una persona que no tenía interés real, que lo que era alguien conectado de alguna manera a un familiar o un cliente, un proveedor, un colaborador de la competencia que intentaba colármela. Entonces yo, pues obviamente, los contestaba y les explicaba todo al revés. Bueno, hacíamos unos ejercicios de investigación, tío, que era, ¿te acuerdas? O sea, que si buscabas el amigo del amigo, pues a buscabas 10.000 cosas para identificar que efectivamente eran personas de la competencia que se intentaban, bueno, también se intentaban registrar, que intentaban utilizar la aplicación. Con la diferencia que nuestro caballo de Troya era muy distinto, que Exacto. era un ex cliente de ellos al cual ellos siempre intentaban hablar. Exacto. Porque era un cliente importante y era un cliente que les hacía muchísimo, bueno, que les daba mucho movimiento dentro de la plataforma. Pero bueno. Y que fue uno de sus primeros clientes en Barcelona, se ha hecho. Teoría de la lancha. Exacto. ¿Qué significa eso? Significa tú eres una lancha pequeña. Esto no es el Titanic. Y ellos son el Titanic. O un transatlántico. Y al final, claro, para ellos hacer un movimiento de una funcionalidad fácil les cuesta mucho tiempo. Tú eres capaz de tener mucho más cintura con el cliente, con las funcionalidades, con el precio, con muchas cosas. Al final es todo a nivel de pivotaje, ¿no? Para nosotros hacer un pivotaje quizás sí que a nivel económico es el mismo coste, pero al final el programador... Pues, sí, pero bueno, pero es coste, pero... Sí, es coste. Pero con una estructura más pequeña se reduce mucho. Se reduce mucho, ahí es donde iba, ¿no? Que al final lo que te requiere a ti hacer ese pivotaje es mucho más fácil que cuando eres un transatlántico, que te va al final cambiar una cosa implica 10.000 más, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante tener esa agilidad, en esa fluidez. Sí, bueno, una lancha sin caer en el error de querer pivotar de más, porque puedes, y empezar a dar vueltas sobre ti mismo. No, hay que pivotar, pero seguir avanzando, ¿no? Porque si no paras de pivotar, sí, muy bien, pero das vueltas sobre ti mismo y no tiras hacia ningún lado. Entonces, tiene ese riesgo, la parte de la lancha, pero sí que es cierto que cualquier cosa que tengas que hacer de pivotaje, y se tiene que hacer, porque el mundo cambia y salen competidores, salen situaciones que te obligan a ello, a ellos les costaba muchísimo más. Claro. Tú eres más rápido, es el cliente, le gusta más tu plataforma, pues porque has pivotado mucho antes. Bueno, solo me acuerdo la funcionalidad que hicimos de recepción. Sí, han tardado en desarrollar. O sea, a día de hoy no sé si la tienen, ¿no? Que te digo. O sea, que empezaron... Exacto, que empezaron, pero fue al final... nosotros la implementamos mucho antes y ellos no fueron capaces. O sea, creo que empezaron a sacar algo al cabo de mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero bueno, también te copian. Y en ese sentido, hablar también de que el dinero no da la felicidad, ¿no? El punto 3, que es que, ostras, tienes que conocer bien el sector. Tienes que conocer bien el sector porque, por ejemplo, hubo otro competidor que no era un unicornio, que... Bueno, ojo. Bueno, lo sé. Porque cerraron 13 millones, no sé a qué porcentaje, entonces no sé cómo quedó la valoración. Pero no eran 1.000 millones. No, pero levantaron 13 millones de euros, que nosotros, vamos a repetirlo, levantamos medio millón. Bueno, 1 millón, 1 millón. Más o menos. Pero otra cosa es cómo nos pagaron y si nos llegaron a pagar todo lo que nos pagaron. Pero bueno, este otro competidor 13 millones de euros y el otro 200 millones de euros. Pero bueno, que 13 millones de euros. Si nos hubieran dado 13 millones de euros a ti y a mí, Iván... Joder. Ostras. La lancha no. Habría sido algo más potente que una lancha. Pero eso es otro ejemplo de que el dinero no da la felicidad. Este competidor, la verdad, tenía buena atracción, tenía un producto muy interesante, similar al nuestro, pero
La realidad es que les vino mucho dinero y no supieron gestionarlo porque no sabían suficiente del sector. Es decir, ellos vieron que vieron la oportunidad, crearon algo, lo hicieron un pelín antes que nosotros, entonces su tracción era un poquito mejor que la nuestra, pero el producto era muy flojo. Era muy flojo, muy flojo, muy flojo. Entonces yo ya pensaba, ostras, llevas más tiempo que nosotros, el producto es muy flojo. Muy flojo. No puedes ni competir con el unicornio, porque no le ganas nunca al unicornio a nadie. Algo falla, algo falla, algo falla. Y de ver que falla, y luego veías entrevistas de los fundadores y decías, hostia, están muy mal encaminados, no entienden para nada el sector a dónde va, ¿no? Entonces, bueno, quería convertirse en la pasarela de pago para el restaurante, cuando el restaurante en la vida te va a pagar a ti una comisión por hablar por allí. Ese podcast famoso, no me acuerdo. De Itnic. Exacto. Había realmente... No me acuerdo. Nosotros escuchábamos y decíamos, no puede ser, no puede ser. O sea, no tienen ni idea de dónde va este sector ni cómo funciona. Para nosotros, claramente, vosotros no habéis ido a vender vuestro producto a suficientes restaurantes ni a suficientes proveedores. No entendéis bien el mercado, lo que hablamos en capítulo 1, Exacto. que es emprender desde la valla. No, no se habían enfrentado lo suficientemente al sector para saber de qué iba el tema. Entonces, claro, ves que cierran esa ronda donde se mete gente que había invertido en el tenedor, gente potente. Y a mí aún me extraña más, porque ves gente que, ostras, han invertido en plataformas muy grandes del sector y dices, ¿no sois capaces de ver que el enfoque es completamente erróneo? ¿Que os vais a palmar los 13 millones en un año? Y sí, por supuesto. O sea, no hace falta ser aquí no sé, a veces pienso que vemos el futuro, pero no, porque no estaremos aquí ahora si viéramos el futuro. Pero a veces sí que acertamos y en estos casos sí que somos capaces de ver estas cosas y joder, la fiesta de la startup. Nosotros, yo es que te juro, yo me venía al comercial con la moto que se le había pinchado la rueda. Y yo ya me ponía nervioso de que tenía que pagarle la rueda al comercial de la moto por gastar por una rueda además. Y luego veía a esta gente, la fiesta de la startup, oficina en Colombia, oficina aquí, oficina allí, la fiesta por allá. La fiesta que se debían pegar en Colombia con los 13 millones. Entonces, no lo entiendo. O sea, me choca. Pero es el ejemplo claro de que el dinero no da la felicidad porque acabaron malvendiéndose a un competidor y realmente lo que hicieron fue parar el golpe porque se pulieron 13 millones, entonces tuvieron que... Bueno, sabemos lo que pasó porque al final vino uno más grande y como vieron que se estaban muriendo, pues los adquirieron por 4 pelas y así pues los cogían los 4 clientes que tenían aún funcionando. Pero la verdad es que el dinero da felicidad y lo que da la felicidad es saber muy, muy bien cómo funciona tu sector. Eso es lo que da la felicidad. Es decir, eso es lo que da el éxito a la larga, ¿no? Y ya saltando al punto 4, bueno, hablamos de que mucho abarca, poco aprieta. Hablamos de cómo le ganas esa batalla al unicornio. No le puedes ganar 20 batallas, no le puedes ganar en 20 mercados. Tienes que elegir una batalla en un mercado. Y tiene que ser la clave. Es decir, ¿dónde le puede hacer más daño? Nosotros, por suerte, estamos en Barcelona. Por lo tanto, un mercado súper importante para la hostelería para ellos. El tema de mercado está clarísimo, dónde teníamos que enfocarnos. Y luego, ¿qué batalla? ¿No? Entonces, no le puedo ganar en todo, pues le voy a ganar en hacer que mi producto para el restaurante sea perfecto. Porque ahí había muchos frentes, el proveedor, el restaurante, tal, y ellos hacían todo. Entonces, no, le vamos a ganar el restaurador. El restaurador nos tiene que amar a nosotros. Exacto. Y si el restaurador nos ama a nosotros, no van a tener nada que hacer, porque el proveedor, si el restaurante no está con ellos, pues no van a tener nada que hacer. Exacto. Y ahí es donde apretamos a muerte. Hacer la mejor plataforma para el restaurante, cuidar al restaurante, escuchar al restaurante y ahí les ganamos un montón. Yo creo que un poco cuidamos mucho el producto y luego cuidamos mucho nuestro equipo, la atención al cliente que pusimos al restaurante. Yo creo que al final, en ese sentido, no teníamos competencia. Nuestro equipo conocía muy bien, los formamos muy bien, conocían muy bien los pain points que decimos, ¿no?, del restaurador, dónde está sufriendo y cómo nuestra aplicación le ayudaba. Yo creo que les enseñamos muy bien los tiempos del cliente. Tú no podías llamar al cliente en cualquier momento, tú no podías molestarlo en cualquier momento, tú no podías ir a venderle en cualquier momento. Prohibir frases que no se pueden decir, pero te diré más. Dime tú, de los cientos o miles de restaurantes con los que trabajamos, ¿hubo alguno que no hablaran contigo o conmigo? Ninguno. Es decir, te encuentras en una situación que en cualquier momento el cliente, por una suscripción muy baja, pero que pagaba, hablaba con uno de los 2 fundadores. Que algo sabemos de restaurantes. Entonces, esa interacción con nosotros era como muy tranquilizadora para el cliente, porque decían, wow, no, si es que saben hasta más que yo. Si esta gente
Sí, sí. Esta gente son como yo, o sea, saben exactamente cómo sufro, por qué sufro, cuándo sufro, me están dando consejos en otras cosas. Exacto. Hostia, esta gente sabe de lo mío. Entonces, eso para mí era una llamada o una visita nuestra en algún momento con alguien con el cliente, hacía que dijera, no, ¿para qué me voy con este unicornio que en cualquier día me deja aquí tirado, que el producto no me acaba de funcionar, qué tal? Prefiero pagar un poco más, pero tener gente que realmente veo que sabe y saben lo que hacen, que no esta gente que me falta aquí la mitad de la aplicación porque no saben del sector o saben, pero no realmente el producto no está completo. El cliente hablaba con el fundador, eso le dábamos mucho valor, ¿no? Y a diferencia de nuestro competidor, pues al final nuestro competidor era como, o sea, tenía mucho dinero, pero estaba jugando fuera de casa. Y por mucho que pusiera un CEO que ¿De aquí? era un CEO que no tenía, con perdón, ni idea del sector. Eso. Sería muy estrellita o sabría mucho de otras cosas, pero realmente de lo que era este sector que es tan complicado al que nos enfrentábamos, que era restauración y Con tecnología. Con tecnología, cosa más difícil del mundo. se le quedaba grande. Y ahí nosotros aprovechamos eso, ¿no? Aprovechamos esa oportunidad. Sí. Exacto, ¿no? Y Otra cosa que choca, ¿no? Ponen CEOs porque vienen de otra empresa del sector y tal. bueno, esto es como los fundadores. Aquí, bueno, esto de... Vamos a hablar para que no te me caliente. Pero la verdad es que, ostras, choca mucho cómo ponen estos fundadores, estas startups que tienen mucho dinero y que hacen mucho, y ponen fundadores simplemente por el hecho porque han venido de otra startup y tal, del sector, pero es gente que está rebotada son CEOs que van rebotando, van robando de 2 años en 2 años y es muy heavy. O sea, nosotros, si te fijas un poco, lo ves. Es gente que va saltando, el currículum no miente, y van saltando de 2 años en 2 años y una persona que hace eso, pues realmente lo que estás engañando y lo que está es aprovechando ese súper salario porque la startup tiene dinero y tiene que salir por patas a los 2 años porque ven que esta persona no tiene ni idea de nada. No, y que al final, ¿sabes lo que más me divierte? Es que cuando los conoces, ¿no? Son personas que en una conversación te lanzan. Esto es como 20.000 conceptos. 20.000 conceptos de startup, de qué PI, no sé qué, tal. Pero los tienen, o sea, Sí, sí, todos. todos, tío. Es un heavy, tío. O sea, Pero a la hora de tener un poco de cintura y para entender lo que sentido común. no tío. tienen cero. Exacto. Porque lo que miran es si a final de mes han cobrado su salario. Punto. Exacto. Y bueno, Y ya por último, para cerrar el capítulo, hablamos muy rápido de que tu enemigo a veces puede ser tu amigo por algo que ya hemos dicho al principio. Es decir, si hay alguien en tu sector que está haciéndolo, que ha levantado redondas potentes, que tiene una valoración potente y tú estás cogiendo parte de ese mercado, es una manera muy buena de, cuando tú busques inversión, decir, no, es que mira, si esta persona o este competidor está valorado en X, pues yo estoy valorado en X menos tanto, pero hay un mercado, es real, hay dinero, no es tan malo que al competidor le vaya mal, me explico, en el sentido de que puedes aprovecharlo a la hora de negociar tu valoración, aunque seas más pequeño, ¿no? Entonces, pues a veces, o quién sabe que te pueden acabar comprando tu competidor, entonces hay que tener buena relación siempre. sí, ¿no? Y que al final necesitas el competidor, esto es como un Madrid-Barça, o sea, tú necesitas la competencia para tú ser mejor, ¿no? Obviamente. Y validar en el mercado que tu solución está validada y que es mejor que la de tu competencia. O sea, no hay nada que no le guste menos a un inversor que es que estés tú solo en un mercado, porque entonces es como un mercado que no acaban de fiarse, porque dicen, si tú eres el único que está aquí, o es una gran oportunidad, o es... Entonces, nada, el capítulo de hoy se explica rápido, 5 puntos, cómo competir, cómo luchar. Se puede luchar, aunque seas mucho más pequeño, contra unicornios o competidores que levantan grandes cantidades de dinero. Hay maneras y no es todo malo. No es todo malo que tengas competidores más grandes a tu lado. Esperamos que hayáis pasado un buen momento, hayáis tomado nota y nos vemos en el próximo capítulo. Bajaros la app, bajar la app, tu escándalo app, ¿eh? Venga. Que vi que donde fuiste a comer el fin de semana pasado y te quejaste mucho porque no te gustó. Bájate la app, así no fallas.